serie que venimos compartiendo, que empezamos el domingo pasado. Nuestra serie dominical, Juegos de Tronos, lo pueden observar allí. Y creo que ha sido, pues el domingo pasado tuvimos la oportunidad, por medio de la palabra, de aprender estamos en ese proceso como cristianos, estamos en ese proceso de aprender a destronar, de aprender a bajar del trono aquello que no debe estar en el trono. Cuando hago el énfasis del trono, estoy hablando de nuestro corazón, estoy hablando de ese punto más alto de nuestra vida, y estamos aprendiendo a través de esta serie la necesidad de destronar, la necesidad de bajar del trono algunas cosas y subir al trono o colocar en el trono quien verdaderamente debe estar en el trono. Y no hay ninguna duda que el único que debe estar en el trono de nuestras vidas, hermanos, es el Señor Jesucristo. Él es el Señor, y el domingo pasado aprendíamos a destronar a Satanás. Aprendíamos a destronar las mentiras del diablo, las mentiras de Satanás, y aprender que Satanás puede ser lo que sea, pero delante del Señor, Satanás es nadie. Satanás es nada. Y si nosotros estamos unidos a Cristo, como yo hacía el énfasis el domingo y lo vuelvo a hacer hoy, esto no es para aquellos que se creen cristianos, esto no es para aquellos que están jugando a ser cristianos, esto es para aquellos que han conocido verdaderamente al Señor. Si estamos unidos a Cristo, hermanos, yo no le debo nada a Satanás. ¿Usted le debe algo a Satanás? No, yo no le debo nada y yo no tengo nada que ver con Satanás. Toda nuestra relación, como dice el apóstol Juan, es con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Esta mañana en el tema número 2 que vamos a estar compartiendo, y tiene más o menos también que ver con lo que hemos venido cantando y lo que hemos venido leyendo durante este servicio. Esta mañana, hermanos, el tema número 2 de nuestra serie dominical, Juegos de Tronos, lo quise titular Destronando la falta de perdón en nuestras vidas. Amén. Amén. Como dice el tema número 2 de hoy, destronando la falta de perdón en nuestras vidas. Hoy el Señor habrá de hablarnos la necesidad de destronar, porque es una realidad. Es una realidad, y fíjese que este tema que vamos a hablar en esta mañana es uno de los temas que menos se habla en la iglesia. Es uno de los temas que menos se aborda en el cristianismo, porque de alguna manera nosotros pensamos que cuando llegamos a Cristo hay muchas cosas que se van a dar por sí solas. Pensamos que hay muchas cosas que son automáticas en la fe. Y déjeme decirle, amados hermanos, que como decía un pastor, en el reino del Señor no hay carros automáticos, todos son manuales. Entonces, no hay nada que va a ser automático en el reino del Señor, son manuales. Nosotros tenemos que llevarlas a cabo. Lo único que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos era resucitar espiritualmente. Por eso que el Señor eso sí lo hizo. Cuando vino la palabra, a través de la muerte de Cristo, a través de la fe en Cristo, hemos resucitado espiritualmente. No sé cuántos han resucitado espiritualmente en esta mañana. Amén. Amén. Para la gloria del Señor, yo he resucitado espiritualmente. Y después de esa resurrección espiritual, ya lo que viene de aquí en adelante corresponde a nosotros. Corresponde a que nosotros tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que tomar lo que la palabra nos invita a realizar para llevar adelante la voluntad de Dios. Y la falta de perdón, hermanos, es uno de los flagelos que más está carcomiendo a los cristianos en este tiempo. Es uno de los flagelos, para que tenga una pequeña idea de lo que es la falta de perdón. La falta de perdón es más o menos, es algo que puede crear una idea de que todo está bien, porque la falta de perdón se camuflaja muy bien, se esconde muy bien lo que tengo en la mente. La falta de perdón es un pecado que se esconde muy bien. Parece que todo está bien, parece que todo está perfecto, pero la falta de perdón está allí, está haciendo su trabajo de manera muy sigilosa, de manera muy silenciosa. Así es la falta de perdón. Por eso en esta mañana el Señor nos va a invitar a través de su palabra a que en esta mañana, hermanos, es necesario destronar la falta de perdón.
en nuestras vidas. Amén. En Efesios capítulo 4, el versículo 32, el apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Éfeso, Pablo les va a decir, Efesios 4, 32, lean conmigo, igual manera ahí lo tienen también en la pantalla, dice, leemos juntos, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol Pablo dice esto en Efesios capítulo 4, versículo 32, y algunas veces nosotros pensamos que hay cosas en las Escrituras, que hay ordenanzas en la palabra de Dios, que hay mandatos en la palabra de Dios, que Dios la coloca ahí. El Señor la coloca ahí, pero realmente el Señor sabe que no las vamos a poder cumplir. El Señor sabe que no la vamos a lograr. Y yo he escuchado inclusive predicadores tan irresponsables predicando de esta manera. Dios sabe que usted no puede, pero Él va a completar. No sé, y no es lo que la palabra del Señor dice. El apóstol Pablo, hablando a esta iglesia, fíjense algo interesante, hermanos. La iglesia de Éfeso, o en Éfeso, la iglesia en Éfeso era una iglesia, cuando usted ve Hechos capítulo 19, ahí está registrado el nacimiento de esa iglesia, uno ve todo lo que pasó en esa iglesia en el momento de su fundación. Era una iglesia fuerte, era una iglesia que si tú te ibas a Éfeso y tú visitabas esa comunidad de creyentes, parecía que todo estaba bien. Eran muy trabajadores, lo vemos luego en Apocalipsis, eran muy trabajadores, eran muy fervorosos, probaban los falsos apóstoles y los sacaban de la iglesia. Parecía que esa iglesia estaba bastante bien, porque como le dije hace rato, la falta de perdón es muy fácil de ocultar, es muy fácil de esconder. La cara o el rostro puede estar muy lindo, puede estar muy sonriente y el corazón está totalmente renuente a perdonar. Es el ADN de la falta de perdón, que no es muy detectable a la vista, porque está allí en lo más profundo del corazón. Está allí, está escondido ahí la falta de perdón. Nadie la ve. El pastor no la puede ver. El hermano que está al lado no la puede ver. La gente que nos rodea, los familiares, el esposo, la esposa, no lo puede ver. Solo hay uno que lo ve. Amén. Solo hay uno que sabe lo que está pasando allí. Solo hay uno que lo sabe. Y como solo hay uno que lo sabe, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a los hermanos en Éfeso, miren, sean benignos. Uy, benigno es lo contrario de maligno. Sean benignos. ¿Qué estaba pasando en esa iglesia? Pero luego le dice, sean benignos unos con otros, sean misericordiosos. Y luego Pablo le va a decir, perdonándoos unos a otros. Y ahí no va a faltar el cristiano que dice, pero es obvio que nos tenemos que perdonar porque somos cristianos. Mentira. Muchas veces el que anda siempre en esa lógica de la obviedad es el que menos quiere perdonar. Porque pensamos que es automático. Pero está de más que Pablo lo diga, porque si yo soy cristiano, obviamente que tengo que perdonar. No es obviamente. ¿Ve? Sí, el Señor sabe. ¿Sí? Porque pensamos que el perdonar a otros es un trabajo que lo tiene que hacer el Señor. Pero acá no estamos leyendo que el texto dice... y yo le voy a ayudar a perdonar a otros. No dice el texto así. Dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, hermanos. Un ejemplo. Si yo le digo a un perro, yo le digo al perro, ¿cómo es que hacen los gallos antes de yo tomar la ilustración? Kikiriki, no, pero sí, canta, los gallos cantan, los perros ladran, ¿no? Ese mazo está bien así. Si yo le digo a un perro, canta, y digo al perro, canta, ¿qué va a hacer el perro? El perro va a ladrar. Va a decir, guau, guau, y yo le digo, pero no quiero que él canta, y el perro va a hacer guau, 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 guau. Y el perro no me va a poder obedecer por más que quiera. ¿Por qué? Porque su naturaleza no es cantar, su naturaleza es ladrar. Pero si yo vengo y le digo a un gallo, canta,
¿Será que ese gallo puede cantar? Puede cantar y debe cantar. Entonces, si ese gallo, tomando esta ilustración, si ese gallo no quiere cantar, ya no es porque no es su naturaleza, es porque no quiere. A diferencia del perro que yo le mandé a que cantara cuando su naturaleza es ladrar. Entonces, lo mismo que pasa con nosotros como cristianos. Cuando usted lee Efesios capítulo 44, versículo 32, cuando la Biblia dice perdónense unos a otros, es porque ya está en nuestra naturaleza. ¿Se entiende? Porque podemos hacerlo. Entonces podemos perdonar, hermanos. Le hago el énfasis en esta tarde. Nosotros podemos perdonar. La verdad es que no estamos perdonando porque no queremos perdonar. Eso es otra realidad. Y ahí es donde el Señor muchas veces nos tiene que confrontar, y es por eso que muchas veces pasamos tantas circunstancias. ¿Por qué? Porque no hemos querido destronar la falta de perdón en nuestras vidas, hermanos. Hay otra iglesia también en el Nuevo Testamento. Hay otra iglesia que es la iglesia en Corintios. Quiero hablar un poquito hoy acerca de la realidad que estaba viviendo esa iglesia en Corintios. Y es la iglesia que obviamente el apóstol Pablo había fundado. Y esta iglesia, cuando usted lee la primera carta a Corintios, creo que de alguna manera alguno lo ha leído, y el que no lo ha leído, pues hay que leerlo ya. No puede esperar más, tiene que ya leer las escrituras. En la primera carta a Corintios, el apóstol Pablo aborda una cantidad de problemas que estaba pasando en la iglesia. Había falta de perdón, había un hombre cometiendo adulterio con la mujer de su papá, había unos hermanos, a pesar de que estaban en la iglesia, se estaban peleando por, no sé si es por unos terrenos o por algo, y se fueron a la justicia convencional, la justicia de la calle, porque dentro del seno de la iglesia no hubo nadie con sabiduría para poder ayudar a los hermanos a resolver ese problema. Estaba pasando problemas en la Santa Cena. Entonces ya la cena del Señor era totalmente un desorden. Se emborrachaban en el nombre de Cristo. Se emborrachaban en el nombre del Señor, en la cena del Señor. Era todo un despelote lo que estaba pasando en Corintios. Cuando Pablo manda su primera carta, como yo lo he compartido en alguna oportunidad dando clase de teología, hermanos, fue tan tremendo el efecto de la primera carta de Pablo a esos hermanos en Corinto. Fue tremendo. Por eso es que a veces me da tanta tristeza ver cómo el día de hoy los cristianos ignoran las escrituras. Cómo los cristianos, los mismos pastores, ignoran las epístolas, ignoran el Nuevo Testamento, que finalmente es el pacto del cristiano. Es el pacto para el cristiano, es el pacto neotestamentario. Este es para nosotros. Directamente el Nuevo Testamento, si usted es cristiano, usted es cristiana, directamente el Nuevo Testamento es para usted. Es para mí. El Antiguo Testamento termina siendo interpretativo a nosotros. Lo tenemos que interpretar, el Antiguo Testamento, y ver qué cosas allí son para nosotros y no. Porque el Antiguo Testamento directamente ¿para quién? Para los judíos, para Israel. Eso ya queda bastante claro. Entonces, en la primera carta a Corintios es un efecto tan tremendo cuando la carta llegó. La carta llegó, hermanos, y la iglesia en Corintios, habiendo recibido esa carta del apóstol, empezaron a tomar todas las medidas, porque, hermanos, no es poca cosa que un verdadero apóstol del Señor te dé una orden. No es poca cosa. Cuando un apóstol, estos verdaderos apóstoles que el Señor los usó para transcribir las escrituras, para dejar las doctrinas de la iglesia, la palabra apostólica tenía relevancia, tenía vigencia y actuaba. La palabra de los verdaderos apóstoles, no estoy hablando de los falsos de hoy. Después de Pablo todos son falsos, aprovecho y lo digo una vez. Después de Pablo todos son falsos. Entonces, esa carta hizo una renovación, hizo una transformación en la iglesia en Corintios. ¿Y qué pasa hasta ese momento? Resulta que ahora la iglesia en Corintios va a afrontar un problema que se lo coloca acá para que lo pudiésemos leer, y ustedes van a ver ahora cuál es el problema
que está pasando ahora en Corintios, que el apóstol ahora lo va a registrar en la segunda carta, en la segunda epístola. Así que vamos a leer 2 Corintios, capítulo 2, versículo 5, y voy a hacer más énfasis en el 7, pero lo vamos a leer hasta el versículo 11. Presten atención o lean conmigo ahí observando, yo leo solamente. 2 Corintios 2, 5 al 11 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está diciendo acá o qué acabamos de leer acá? Como le dije, la primera carta hizo su efecto. La primera carta hizo una transformación, una renovación tremenda en la iglesia en Corintios. Pero a raíz de eso, para que entiendan un poquito esto, el hombre que se estaba acostando con la mujer de su padre se arrepintió. Gloria a Dios. Amén. Se arrepintió. Pero los otros hermanos que a lo mejor se estaban peleando por unos derechos y que se fueron hasta el mundo, sí, hubo un proceso de arrepentimiento tremendo en la iglesia en Corintios. Y hasta ahí todo bastante bien. Pero resulta, probablemente sea el hermano particular que se estaba acostando con la mujer de su mamá. Ahora, quiero observarles un poco, ya habiendo leído este pasaje, miren lo que Pablo primero había dicho de ese personaje particularmente en la primera carta. Miren cómo lo había tratado el apóstol, para que ahora volvemos otra vez a la segunda carta de Pablo a Corintios y vamos a ver cómo Pablo, definitivamente Pablo es un hombre que demostró que en el trono de su corazón no estaba la falta de perdón, que él estaba totalmente abierto a perdonar a cualquier persona mientras reconocía su ofensa. Entonces vamos a ver en la primera carta, 1 Corintios 5, versículo 1 al 5, 1 Corintios 1 al 5, miren cómo fue la reprensión en ese momento de Pablo sobre este personaje. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esta fue la medida que Pablo tomó con este personaje en la primera carta. Fue la medida que Pablo tomó con él cuando se enteró de lo que estaba pasando en la iglesia, especialmente con este personaje que se estaba acostando con la mujer de su padre. ¿Y saben cuál es el problema de hoy con la falta de perdón? Y cuando hablo de falta de perdón, hoy vamos a hablar tanto el que no quiere perdonar como el que no recibe perdón, porque en algún momento somos víctimas de la falta de perdón, pero a veces somos victimarios de esa falta de perdón. A veces no somos nosotros que no queremos perdonar y a veces somos nosotros que no recibimos ese perdón de otros. Entonces Pablo en su momento tomó las acciones que tenía que tomar. Y hoy en día nosotros pensamos que
para no llegar a ese proceso de tener que perdonar a un hermano, entonces es más fácil consentirle cualquier cosa a ese hermano. A veces pensamos que la tolerancia es el camino para evitar tener que perdonar. ¿Por qué? Porque no queremos conflictos. Porque no queremos conflictos, porque luego sabemos que si entra un conflicto no va a costar mucho perdonar. Entonces a veces, por cuanto no tenemos un corazón proclive, como le enseñan las Escrituras, a perdonar, a veces preferimos evitar el conflicto. Entonces preferimos tolerar todo tipo de pecado. El padre prefiere tolerar todo lo que hace el hijo, porque si lo confronta, si le dice lo que tiene que decirle, luego obviamente que va a haber una circunstancia, y como el padre no está dispuesto a perdonar o no sabe lo que es perdonar, prefiere evitar. Y así, hermanos, es que la falta de perdón ha logrado crecer tanto en la iglesia. Porque no queremos confrontar a nadie. No queremos decirle la verdad a nadie. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al conflicto de decir la verdad. Pero ese conflicto de decir la verdad, hermanos, es lo que va a crear una situación, es lo que va a crear una circunstancia si hay un verdadero arrepentimiento para que usted y yo podamos ejercer el perdón. Porque eso fue lo que hizo Pablo acá. No sé si se entiende lo que estoy explicando. Fue lo que hizo Pablo acá. Pablo no consintió el pecado de este hermano. Pablo dijo, entréguenlo a Satanás. Es decir, póngalo en disciplina. Dejen que él pague las consecuencias de ese pecado. Y ¿saben lo lindo? Por cuanto Pablo tomó esa acción, ese hermano se arrepintió. Ese joven, adulto, no sé qué realmente qué contemporáneo era, se arrepintió. Y ahora, como él se arrepintió, entonces, en la segunda carta, ahora hay otro problema que se suscitó a partir del arrepentimiento de este hombre. ¿Cuál fue el problema que se suscitó? Que ahora la iglesia no lo quería perdonar. Ese fue el problema que se suscitó. Por eso aquí en el versículo 7, Pablo dice, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Fíjense qué interesante, ¿no? Primero, miren esto, primero ellos no atacaron el problema. Sabían lo que estaba pasando en la iglesia, todo el mundo se hizo la vista gorda, todo el mundo dijo, no, yo no me meto en eso, nos quedamos tranquilitos, calladitos mejor. Nadie dijo nada. Llegó el apóstol y el apóstol les tapó la olla. Sacó a la luz ese pecado. Y ese pecado produjo una serie de circunstancias y consecuencias para esa persona. Pero esa persona luego se arrepintió. Mostró verdadero arrepentimiento. Ahora esa persona resulta que quiere volver nuevamente a la comunión con la iglesia, a la comunión con Cristo, a la comunión con los hermanos. Ahora resulta que los que están amargados, los que no quieren perdonar, son los hermanos. Ahora resulta que los que han cerrado su corazón a ese joven son los hermanos. Qué interesante. Entonces ya ahora en la segunda carta, por eso es que Pablo dice, y Pablo deja bastante claro, Pablo dice, yo a él ya lo perdoné. ¿Se comprende esto? Pablo dice, no, ustedes están peleando ustedes, yo a él ya lo perdoné, porque eso es lo lindo, hermanos. Lo lindo es que cuando alguien viene a pedirte perdón, si verdaderamente somos cristianos, ¿qué razón tenemos nosotros para restringir el perdón a alguien? ¿Qué razón tenemos para decirle a alguien, no, yo no lo sé, déjame pensarlo, por ahorita tengo el corazón cerrado, por ahorita tengo el corazón duro? Y nos inventamos unos calificativos que nada tienen que ver con las Escrituras. Nos inventamos un montón de calificativos, ¿ves? ¿Sí? Inclusive si no te piden nunca perdón, y estás obligado a perdonar. bueno, y tal cual, muy bien, porque inclusive no se trata de que vengan a pedirte perdón. En la Escritura no encontramos que la Biblia dice, perdona si te lo piden. Pablo no dijo eso. Sí, estamos hablando, hermanos, en esta mañana, que realmente la falta de perdón es algo que se posiciona en el corazón. La persona que no le gusta perdonar no va a perdonar nada. Y la persona, después que el Espíritu Santo le permite a esa persona hacer la obra que tiene que hacer el Espíritu Santo en su vida, la persona siempre está perdonando, que si lo pidió, si no lo pidió, es un cristiano libre, como decía hace rato mi hermana, es un cristiano libre.
El cristiano libre es aquel que ha destronado la falta de perdón de su vida. No tiene esos problemas como lo estamos viendo acá con Pablo. Quiero que miremos a Pablo como nuestro máximo ejemplo, obviamente después de Jesucristo, como nuestro máximo ejemplo, siendo definitivamente igual que nosotros, humanos 100%, nada que ver con divino, como Pablo dijo, yo ya lo perdoné, no tengo ningún problema. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Yo tuve un conflicto con una persona, Sí. que usted conoce. Sí. Me aparté de esa persona por no seguir ofendiéndonos. Tengo que pedirle perdón a esa persona. Precisamente lo que estamos hablando. El tema está, si nosotros ofendimos, nosotros estamos dispuestos a pedir perdón. Si a nosotros nos ofenden, nosotros estamos dispuestos a perdonar. Eso es todo. Es algo... Ella nunca me pide perdón, o sea... Nosotros ya perdonamos, porque Yo tendría que escribirle y decirle, mira, perdóname si te ofendí y yo te perdono a ti. Sí, si nosotros ofendimos, nosotros estamos dispuestos a pedir perdón. A veces ni sabemos que ofendemos, o sea, ofendemos a veces... Santiago dice, a veces ofendemos, nosotros ofendemos muchas veces con la lengua, con un montón de cosas, pero ese es el punto. El punto es que nosotros, si ofendimos, debemos estar dispuestos a pedir perdón. Y si se nos ofendió, también no deberíamos hacernos problemas para perdonar. ¿Bien? A eso iba. A veces uno sí otorga el perdón a las personas, pero hay personas que uno debe mantener la distancia. ¿Por qué? Se deteriora como un resentimiento que hay. Pero no, porque son personas que al final van a seguir haciéndote cosas que te van a herir. Y yo pienso así, no sé si está bien o si en la Biblia no estoy bíblicamente correcta, pero yo pienso que si una persona no tiene el deseo de cambiar su actitud hacia ti, lo mejor y para el bien de ambos es perdonar y seguir uno su camino. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos ahorita avanzando un poco con la enseñanza. Tenemos varios tópicos para ver acerca de esto, pero lo primero que quiero que entendamos en esta mañana, pues vuelvo y reitero, quiero que miremos a Pablo como el ejemplo. Pablo confrontó el pecado de este joven, no se cayó, no evitó el conflicto, porque Pablo sabía lo que estaba mal y lo que estaba bien. Nosotros como cristianos en la vida andamos separando lo que está mal de lo que está bien. Como andamos separando lo que está mal de lo que está bien, va a haber conflicto. Va a haber conflicto, hermanos. No tiene idea la cantidad de conflictos que yo he tenido en mi vida por tratar de separar lo malo de lo bueno. Va a haber conflicto. Ahora, en medio de ese conflicto, en medio de esos problemas que se puedan suscitar, va a venir gente arrepentida. Va a venir gente que ha entendido su error. Va a venir gente que ha entendido que estaba equivocado. Y esa persona va a querer venir para recibir nuestro perdón. Es lo que pasaba con este joven en la iglesia en Corinto. Va a venir gente para recibir nuestro perdón. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Cuando venga esa persona para recibir nuestro perdón, cuando venga esa persona para decir, mira, hagamos borrón y cuenta nueva, porque finalmente perdonar es eso, perdonar es borrón y cuenta nueva. Así que bueno, por ahí vienen más cosas, así que agárrense bien del asiento. Porque perdonar es borrón y cuenta nueva. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros? ¿Tenemos ese corazón que está realmente entendido, que ha destronado la falta de perdón y entiende, está bien, te perdono? Perdonar es dar una nueva oportunidad. Perdonar es simplemente decir, bueno, hagamos borrón y cuenta nueva. No vamos a seguir acumulando. ¿Puede venir otra ofensa en el futuro? Claro. Claro que sí. ¿Tenemos que correr el riesgo de otra ofensa a futuro? Claro que sí, porque Jesucristo la corre con nosotros todos los días. ¿O no? Él la corre con nosotros todos los días. Pecamos, consciente o inconscientemente, pecamos. Venimos al Señor, pedimos perdón. ¿Qué hace el Señor? Jala su lista. Ah, pero David, ya son 20, ¿eh? No. Borrón y cuenta nueva. Corriendo el riesgo de que a futuro podamos volver a ofender. Pero no me gusta ser tan negativo en este punto.
yo creo que yo apostaría que de alguna manera Dios nos va a dar la sabiduría, o Dios nos daría la sabiduría para que no haya otro conflicto en el futuro. Yo apostaría a la sabiduría, porque la sabiduría es lo que ayuda también en este tipo de temas. Cuando ya tú conoces los puntos que causaron las heridas, hay que seguir también el ejemplo de Abraham. Abraham identificó lo que causaba la herida o las heridas que había entre él y Lot. ¿Qué hizo Abraham? Abraham le dijo, bueno, Lot, toma tu camino, si tú vas por la derecha, yo voy por la izquierda, no está mal, lo que están acotando, no está mal. Voy por la derecha, tú vas por la izquierda, y nada, estamos bien. Ahora, usted me dirá, bueno, pastor, pero Abraham se desligó de Lot, no lo quiso perdonar. No lo perdonó. ¿Y saben por qué lo perdonó? Porque ¿quién liberó a Lot en Sodoma y Gomorra cuando lo tomaron esclavo? Fue Abraham. Abraham lo fue a liberar. Entonces, ese es el punto. Destronar, ve cómo estamos entrando en aguas profundas. Hermano, no es fácil destronar la falta de perdón. Hay que comprenderlo, hay que correr riesgos. Sí, vamos a correr riesgos, claro que sí, porque eso está. No le puedo garantizar ni decir una mentira. No, lo perdonaste, todo va a ir bien. No, tenemos que perdonar porque la Biblia dice que tenemos que perdonar. Los riesgos a futuro dependen del Señor. Y si nos vuelve a fallar esa persona y tenemos la posibilidad de volverle a perdonar, Pedro le preguntó a Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el Señor hizo una matemática que yo le he llamado la matemática. Usted sabe que la matemática en la Biblia no es la misma que la matemática que ustedes han estudiado. En la Biblia 70 por 7 es igual a... 490. No, a infinito. ¿Ve la diferencia? En la matemática bíblica, 70 por 7 es igual a infinito. El Señor le dijo a Pedro, perdona todas las veces que sea necesario. Fue lo que le dijo a Pedro. 70 veces 7 es un hebraísmo de la época. Le digo, perdona todas las veces que sea necesario. Avanzamos un poco más. Entonces, el problema en Corinto era, ahora los hermanos tenían el corazón cerrado. Ahora los hermanos se sentían dolidos por este hombre que había hecho mucho daño a la iglesia. Claro, había hecho daño, nadie lo puede negar. Nadie puede decir que no, sí hizo daño a la iglesia. Faltó a nuestra confianza, abusó de un montón de cosas. Pero ahora Pablo dijo, pero él se arrepintió. ¿Qué van a hacer con un arrepentido? ¿Qué piensa usted hacer con un arrepentido? Sí hay gente mala. Sí hay gente que nos ha hecho mucho daño. Sí hay gente que a lo mejor te critica, habla mal de ti, un montón de cosas. La pregunta es, si esa persona viene en arrepentimiento a pedirte perdón, ¿qué vas a hacer tú? Tienes que perdonar. Tienes que destronar la falta de perdón de tu vida y poder perdonar a ese hermano. Por eso es que Pablo dice, así que... Versículo 7, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Está ahí, ¿no? Lo es clarito ahí. Más bien debéis perdonarle y consolarle. Pablo no dijo, si lo sienten, háganlo. Pablo no dijo, si lo sienten. Y lamentablemente el tema de la falta de perdón, como le vengo diciendo, es un tema que tanto que no se habla en la iglesia, que lamentablemente muchos pseudoministerios, muchos pseudopastores han tergiversado la forma en la que un hermano, un creyente, tiene que destronar la falta de perdón en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes, estoy seguro que la mayoría de ustedes ha tenido de pronto alguna noción de eso? Entonces dicen, no, mi hermana, para que usted pueda perdonar, tiene que ir al encuentro. Y te invitan al encuentro. Tienes que retirarte. Entonces vas al encuentro y en el encuentro te aplican hipnosis regresiva. Eso es lo que hacen en esos encuentros. Hipnosis regresiva, empiezan ahí a jugar con tus emociones, a jugar con tu niñez, en algunos casos más extremos, buscan la manera de coaccionar tu mente, te hacen vomitar y según ellos estás botando el demonio de la falta de perdón por el vómito. Mentira. Todo eso es mentira de ministerios corruptos. Todo es mentira. Pablo dice, versículo 7 de 2 a Corintios, capítulo 2, versículo 7. Pablo dice, así que, al contrario, vosotros más bien debéis. Ahí está la palabra. ¿Qué es el perdón, hermanos? ¿Un sentimiento o un deber?
Pablo dice, debéis. Pero Pablo no iba al encuentro. ¿Qué encuentro? Nada. Usted tiene que perdonar. Si usted es cristiano, tiene que perdonar. Tan sencillo. Si usted es un creyente, usted nació de nuevo, usted debe destronar de su corazón ese tema de la falta de perdón para que usted sea libre. Para que usted pueda ser libre. Pastor, hay también una gran mentira en el entorno del mundo de que aquel que dice, bueno, yo te voy a perdonar, pero te voy a hacer lo mismo, y después que yo te haga lo mismo, entonces... Quedamos a mano. No, sí, bueno. Hay una gran mentira, entonces Sí. una contaminación que sigue, una cadena, y Claro. después viene la cadena de maldición ahí. No, y se viene a pensar que esa es la vida cristiana, o la cristiandad es así, perdono, pero a la vez tengo que retribuirte los daños. Exacto. No, Exacto. O sea, que yo quiero hacer pagarle la consecuencia a la persona, Claro. cosa que no me corresponde. no, nada de esto. Y por eso que esta mañana estamos aprendiendo, hermanos, destronar la falta de perdón. Amén. ¿Queremos que Dios haga esto realmente? Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que destronar la falta de perdón. Para ir avanzando, quiero compartirles, para ir finalizando, mejor dicho, quiero compartirles en esta mañana, porque el tema es bastante amplio, porque vuelvo y reitero, es un tema tabú, es un tema manipulable, es un tema que lo toman algunos y empiezan a hacer mercadería con los hermanos y te dicen, no, mi hermana, es que tú no has podido perdonar porque hay un demonio que te tiene atrapado tu perdón, ven al encuentro, ven a esto. Hermano, si usted quiere seguir la mentira, sigue la mentira. Los que quieran seguir, los que me están viendo en las redes sociales, usted quiere seguir la mentira, sigue la mentira. Pero la Biblia no enseña nada de eso. La Biblia nos enseña otras cosas y por cada texto que yo les voy a compartir, pero hay un montón más en la Biblia que por factor de tiempo no las coloqué acá. Cada texto de la Biblia enseña que si usted es un cristiano, el perdonar es un deber. Amén. Dile al que está a tu lado, perdonar es un deber. Sí, es un deber. Tan sencillo, es un deber. ¿Por qué? Porque Pablo, sigo con Pablo. Si hay un hombre que pudo haber tenido heridas emocionales, ese era Pablo. Si hay un hombre que a lo mejor puede estar traumado, que puede estar frustrado, que puede decir cuánto daño me hicieron, mira, yo soy el apóstol que más sufro, yo soy el apóstol más humillado, yo soy el apóstol que menos tienen en cuenta. Si hay alguien que pueda manifestar supuestas frustraciones emocionales con las que juega en el día de hoy, es Pablo. Man, es un pastor. Toda la vida fundaste una iglesia, 18 meses le costó a Pablo terminar de concretar esa iglesia en Corintios. Con arduo trabajo, luchando contra un montón de cosas. Y Pablo se va a seguir el trabajo apostólico, deja una iglesia bien, deja una iglesia en orden, como tal cual lo dejaban todos los apóstoles. Y que luego pasa el tiempo y empiezas a escuchar este montón de cosas en la iglesia. Y empiezas a escuchar que a lo mejor esta persona de confianza que tú dejaste en la iglesia y que tú sabes que iba a avanzar con la iglesia, ahora está haciendo estas cosas que Pablo luego se fue enterando. Si hay alguien que tenía todas las razones para cerrar su corazón, a ese hombre era el apóstol Pablo. Pero Pablo dijo, yo ya lo perdoné. Qué interesante. Pablo dijo, yo ya lo perdoné, ahora el problema está en ustedes. Miren qué interesante. La primera carta para confrontar a este hombre. La segunda carta para decirle a la iglesia, ya se arrepintió, perdónenlo ahora ustedes. Qué tremendo. Pablo dice, yo ya lo perdoné y ustedes también tienen que perdonarlo. ¿Por qué el día de hoy cuesta tanto restaurar a un cristiano caído o a un cristiano apartado? Si el término todavía es válido, habrá que analizarlo bien. ¿Por qué cuesta tanto restaurar a un creyente en sus luchas? Porque muchas veces los primeros prejuicios vienen de la iglesia. Porque muchas veces las primeras etiquetas vienen de la iglesia. Porque el día de hoy, si hay un lugar donde hay etiquetas, hay prejuicios, hay un montón de cosas, es en muchas iglesias. Y muchas veces no entendemos que todos somos pecadores igual.
Todos somos pecadores, fuimos redimidos, sí. Hoy unos estamos en camino de santidad, otros no, pero al final, ese termina siendo literalmente la vida de la iglesia. Hombres que caen, hombres que se levantan, hombres que se arrepienten, hombres que son perdonados. Ahora, el que no se arrepiente corre con su consecuencia y termina en la condenación, pero no es una persona que se fue sin una falta de perdón de la iglesia. Tenemos tantos ejemplos. El hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿cuánto no dañó al padre? Dañó al padre. Le tomó la herencia que le correspondía después de la muerte del padre, no el padre en vida. En vida le dijo al padre, dame mi herencia. Y el padre se lo dio. Fue y malgastó todo y se gastó todo con mujeres, con la mala vida. Cuando ya se estaba peleando para comerse la comida de los chanchos, la Biblia dice que volvió en sí. Esa palabra volvió en sí significa se arrepintió. Volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. Claro, volveré a la casa de mi padre. Y la Biblia dice que ya el muchacho venía desde lejos y ya el padre estaba dispuesto. El padre corrió a abrazarlo. Y ese día hubo una fiesta porque mi hijo que se había perdido ha vuelto. La iglesia hoy no restaura. Y es por eso que muchas veces los hermanos se esconden los pecados en la iglesia. Por eso que muchas veces los hermanos, antes de llamar al pastor y a mí, pastor, me pasó esto y esto y esto, porque ya saben que a lo mejor va a ser un pastor que lo va a juzgar, va a ser un pastor que va a decir, no, ojo, vuelvo y reitero, el pecado hay que condenarlo. No hablamos de la tolerancia, pero donde hay arrepentimiento, hermanos, inmediatamente tiene que haber perdón. Inmediatamente tiene que haber perdón, tiene que haber, nosotros lo vivimos en nuestro ministerio. Tuvimos líderes, tuvimos hombres de confianza que en su momento fallaron al Señor. Nosotros nunca cerramos las puertas. Y en el momento que hubo arrepentimiento y en el momento que hubo un deseo de volver a la iglesia, no decimos a volver a hacer todo como antes, porque esto es un proceso de la restauración, pero definitivamente se demostró que la iglesia había destronado la falta de perdón. Hermanos, ¿qué pasa cuando no queremos perdonar a otros? Vamos a ver un poquito esto. ¿Qué pasa cuando no queremos perdonar a otros? ¿Qué consecuencias hay? Cuando de pronto, como algunos hermanos ahí en Corintios, que decían, no, yo a ese señor no lo voy a perdonar, no estoy listo, fue mucho el daño. ¿Qué pasa cuando nosotros no queremos perdonar a otros? ¿Qué pasa cuando nosotros tercamente decidimos cerrar el corazón a perdonar a otros? La palabra dice que en primer lugar nos llenamos de amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe usted que la amargura es el único pecado que también afecta al otro inmediatamente? Tu amargura siempre afectará al otro. Cuando estamos amargados porque hay falta de perdón, cuando no queremos perdonar, ¿sabe? Muchas cosas que pasan cuando hay falta de perdón. No queremos el progreso del otro. ¿Entiendes? Son distintivos que están allí, porque vuelvo y reitero, la falta de perdón se camuflajea muy bien, se esconde muy bien. Nadie lo ve, no es perceptible a la vista. Pero cuando tenemos falta de perdón, ¿cómo nos duele que el otro prospera? El otro está avanzando en X o Y. Y aquella persona que no ha perdonado a esa persona, eso no es gran cosa, eso no es gran cosa. Y siempre estamos minimizando lo que hace el otro. Y a veces pasa, ¿sabe por qué estamos minimizando todo lo que hace? Porque hay falta de perdón. Estamos amargados. Y la amargura produce eso. La amargura hace de nuestra vida, pero bastante difícil. Ejemplo bíblico, los hermanos de José. Clarito, los hermanos de José. Amargados. Mira este soñador y no queremos que el otro avance.
Y así pasa. Entonces a veces decimos, hermanos, entonces imagínense ustedes en medio de la congregación donde tenemos que orar uno por los otros y donde debemos siempre anhelar el bien el uno por los otros. Yo anhelo el bien por cada uno de ustedes, aunque yo no sea beneficiado. Y cada hermano debería anhelar el bien del otro, como lo dice Pablo en Romanos, aunque usted no sea beneficiado. Pero ¿saben qué? Para el amargado, para el que nunca perdona o tiene problemas de falta de perdón, el único éxito es donde él tiene un beneficio. Sí. Si él tiene un beneficio, bien. Si él no tiene, no le interesa, lo minimiza y si lo puede estorbar, lo va a estorbar. Los hermanos de José le hicieron la guerra a José. ¿Qué pecado había cometido José? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pecado cometió José? Tener un sueño. Solo tener un sueño. Solo ser un hermano diferente a lo que ellos eran. Porque él era obediente. Un hijo diferente, bien. Era un hijo diferente. Él era obediente. Jacob le decía, por favor, José, anda, cuida las ovejas. Sí, papá, voy y cuido las ovejas. Rubén, Simeón, Judá, Leví, por favor, vean. Ay, siempre yo. Claro. Entonces cuando el papá le empezó a dar más, no importancia, pues todos los hijos son iguales, Nunca caigamos en ese desbalance. Pero el papá le empezó a dar más relevancia, más valor, no sé qué palabra utilizar, más reconocimiento a José. Ahí se amargaron los demás. ¿Por qué? Porque es eso lo que pasa. Cuando nosotros no queremos perdonar a otros hermanos, el corazón se llena de amargura. Y siempre estamos minimizando y nunca queremos el bien de esa persona en particular. Que todo el mundo prospere nos parece buenísimo. Pero cuando está prosperando esa persona, que solo usted y Dios sabrá, no sé nada, ni tampoco quiero saber nada. Hay muchas cosas que como pastores no las quiero saber porque la cabeza se me estalla. Pero cuando esa persona, ahí nos amargamos, ahí minimizamos. Bueno, si eso está pasando en su vida, puede ser una señal, no ha perdonado. Pues cuando uno ya perdona, mira, no, qué bueno. Anhelamos el bien del otro. Anhelamos el bien del otro. Qué mezquindad, ¿no? A veces uno se pone a pensar qué mezquino puede ser una persona que si él es pobre, quiere que todo el mundo sea pobre. Si él está en las malas, quiere que todo el mundo esté en las malas. Si él no tiene nada, quiere que nadie tenga nada. Es una persona muy mezquina. Es horrible una persona así en este mundo. Pero la mayoría de esas personas son personas que no han podido perdonar. Miren todo lo que hace esos sentimientos, no pueden perdonar. Por eso es que no se deleitan en el éxito, no se deleitan en las cosas bien de nadie. Siempre están ahí. En segundo lugar, ¿qué pasa cuando no queremos perdonar a otros? La Biblia dice, hermanos, cuando no queremos perdonar a otros, nos llenamos de las obras de la carne. Ahí está. Nos llenamos de las obras de la carne. ¿Pero a qué nos ha llamado el Señor? A tener los frutos del Espíritu. Miren qué diferencia. Pero cuando hay falta de perdón, olvídese de frutos del Espíritu. Olvídese de amor, paz, gozo, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no. Todo lo contrario, usted no quiere perdonar, no está dispuesto a perdonar, se llena su vida. De las obras de la carne, ¿cuáles son? Según Efesios 4:31, amargura, ya lo vimos ya, enojo. Siempre estamos bravos. No estamos bravos con el mundo, Estamos bravos con esa persona en particular. ¿Sí o no? Estamos bravos con esa persona. ¿Entiendes? Una buena reunión. Estamos en una reunión social, de familia, de trabajo, cualquier cosa, estamos, y ¡pum! Llega esa persona. Nos ponemos serios. Nos ponemos serios. Y ya nos sentimos incómodos. ¿Ve? Y ya estamos, yo creo que me tengo que ir. Estas cosas pasan, o estoy inventando. Pasan. Y pensamos que es mi personalidad, decimos. No, si usted es cristiano, le estoy dando indicios
Le estoy dando evidencia para que usted pueda identificar la falta de perdón. Porque estas son las pequeñas zorritas que están ahí. ¿Ve? Todo está bien con los demás. Pero hay una persona que usted no puede ver. Hay una persona que usted no la pasa. Bueno, son indicios. ¿Y por qué digo esto? No, yo no soy el ejemplo. Ni siquiera Pablo es el ejemplo. Cristo es el ejemplo. Cristo es el ejemplo. A Cristo le invitó a comer gente tan alta cuña, tan elitesca como Zaqueo, como Simón, como los publicanos, los fariseos. Y el Señor se sentó a comer con ellos. Pero también lo invitó a comer familias tan pudientes, familias tan nobles, tan sencillas como la familia de Lázaro. Cristo ahí también. Es perfecto Cristo, amén. Es perfecto. Habló con Pilato en Juan capítulo 19, habló con Pilato con la misma tonalidad de voz que habló con Juan el Bautista. No cambia el Señor. No es porque está delante de Pilato, entonces ofendió a Pilato, porque no está en su corazón. Las obras de la carne, amargura, enojo, ira. Ahí está, la Biblia lo dice, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y acá, ¿cómo no nos deleitamos en la famosa frase? Yo lo sabía, yo se lo dije. Nos encanta. Cuando no hay falta de perdón, nos encanta que ese adversario o ese enemigo que tenemos le vaya mal. Para que saquemos de lo más profundo de nuestro corazón. Yo sabía que le iba a ir así. Y satisfacción. Y qué bien, ve que le fue mal. Yo se lo dije, mira cómo yo se lo dije. Y nos sentimos Dios, porque nos hemos ganado la razón, como si la razón fuera algo. ¿Ve? Todo eso pasa cuando las obras de la carne están ahí. En tercer lugar, hermanos, y último, ¿qué pasa cuando no queremos perdonar a otros? Escuchen esto, que es teología pura. Nos privamos del perdón de Dios. Nos privamos del perdón de Dios. Usted puede venir todos los días a la iglesia. Usted puede congregarse aquí con nosotros hasta que Cristo venga. Usted puede tener el privilegio de venir y dirigir acá. Usted puede tener el privilegio en algún momento de predicar acá. Usted puede tener el privilegio de hacer lo que sea en las cosas del Señor. Si usted no perdona a su hermano, Cristo no lo va a perdonar. Tan sencillo. Cristo no lo va a perdonar. Cristo no la va a perdonar. Al reino de los cielos no entrará ningún amargado. Al reino de los cielos no entrará ningún enojado, ningún airado. Ninguno, ay, mi corazón está cerrado. Al cielo entran los que tienen el corazón abierto. Ay, tengo el corazón cerrado. Son términos, hermanos, términos. Sí, en la vieja vida, estos términos, pero si hoy en día yo como cristiano veo la luz, tengo la luz. Si hoy en día yo estoy utilizando esos términos, me tengo que examinar. Tengo que dejarlo todo, pararlo todo, tomar una Biblia, meterme en un cuarto y empezar a examinarme a la luz de la Biblia. No puedo tener un corazón cerrado. No, estamos. Las relaciones son muy difíciles. Siempre aconsejo a los hermanos con esta palabra. Las relaciones son muy difíciles. No importa lo que hagamos. Las relaciones humanas son muy difíciles. Llevar adelante una relación con una amiga, con un amigo, con un familiar, con un cónyuge inclusive, son muy difíciles las relaciones. Por eso es importante la sabiduría. Pero aún con la sabiduría no garantizamos que no haya conflicto. Los conflictos están a la orden del día porque estamos en una naturaleza caída. Entonces, ¿cómo lidiamos con los conflictos? ¿Cómo lidiamos con este montón de cosas que no podemos controlar? Con un corazón siempre dispuesto a perdonar. Amén. Con un corazón siempre dispuesto, borrón ni cuenta nueva. Vamos a empezar de nuevo. Tome todas las restricciones según la sabiduría que Dios le dé. Como le dije, Abraham lo hizo con Lot. Pero no prive
No se prive del perdón de Dios por no querer perdonar a otro. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y ese es el corazón que quiero en esta mañana. Y ese es el corazón que necesitamos en esta mañana. Un corazón que no hay, que me venga a pedir perdón. No, así no venga nunca, ya yo lo perdoné. ¿Se entiende? Así no venga nunca. Porque cuando perdonamos, la libertad, el primer libre cuando perdonamos somos nosotros. El primer libre somos nosotros. No tenemos problema, la persona nos llama, hola fulano, ¿cómo está? Oye, quiero que me ayudes. Sí, dime, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque el corazón está libre. Cuando el corazón no ha perdonado, te llama fulano. Ajá, dime, ¿qué pasó? Para que me hagas lo mismo otra vez. Y empieza una serie de expresiones que no dan lugar como cristianos, no dan lugar como creyentes. Hermanos, no permita que su corazón se llene de amargura. Amén. No permita que su corazón se llene de las obras horribles de la carne. Hermano, si usted le hace caso a la carne, no tiene idea lo mal que va a terminar. Se los digo. No tiene idea lo mal que va a terminar. Hay gente ahorita, es increíble, hermano, alabado sea el Señor por su palabra. Hay gente que ha destruido totalmente su familia, su vida, por un momento de ira. ¿Han pensado cosas así? Un momento de ira destruyó toda su familia, toda su vida. Un momento de enojo, un momento de gritería matrimonial, ¿qué la puede haber? Ningún matrimonio es perfecto. Pero por un momento de gritería matrimonial se fue a la borda todo, lo perdió todo. ¿Sabe cuánta gente en este mundo ha perdido todo? Por las obras de la carne. De ahí el apóstol Pablo dice dominio. Tenemos que aprender a dominarnos, hermanos. Ese es el trabajo más urgente que el cristiano tiene que hacer, aprender a dominarte. Si hablando mucho las cosas van a salir mal, cállate. Haz silencio. Cuando hay que hablar, se habla. Cuando hay que callar, se calla. Pero todas estas nociones espirituales las tenemos que tener siempre ahí en nosotros, para poder saber cómo reaccionar en su momento. No un segundito. Entonces, no nos llenemos de las obras de la carne, pero tampoco no nos privemos del perdón de Dios por no querer perdonar a otros hermanos. En conclusión, no tengo más tiempo, disculpe que no le dé más intervención. En conclusión, hermanos, tenemos que destronar la falta de perdón de nuestros corazones. No podemos seguir viviendo así. No necesito un encuentro. No necesita ir a un campamento especial para que le hagan algo especial, para que supuestamente regrese ahora sí puede perdonar. Usted necesita obedecer la palabra de Dios. Amén. Tan sencillo, eso es todo. La Biblia me pide a mí que perdone y yo soy un hijo de Dios. No quiero fallarle a Dios y yo voy a perdonar. Y perdonaremos todas las veces que sea necesario, todas las ofensas que sean necesarias. Nos cuidaremos también en prudencia para evitar no llegar a ningún conflicto. El apóstol Pablo dice en Romanos 13:8, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay que trabajar también en eso. Porque a veces también nos metemos en unos líos que nos buscamos nosotros mismos. Disculpen la reprensión, pero es así. A veces nos buscamos líos que nos metemos nosotros. No, hay que usar la sabiduría. Pedir sabiduría, pero ante todo, hermanos, un corazón dispuesto a perdonar. Les invito a estar puestos en pie. En esta mañana, en resumen, hermanos, después de haber escuchado la palabra de Dios, Pablo decía en Corintios, yo perdoné a ese hermano, ya yo lo perdoné. Y ustedes también tienen que perdonarlo. Pablo, ¿por qué? Principalmente para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. No le demos ventaja al enemigo, no le demos ventaja. Vamos a perdonar, así como Abraham perdonó a Lot. Otra historia que por factor de tiempo no lo mencioné. La manera como se arregló la amistad de Saúl con Jacob. Oh, Dios mío.
Son cosas que solo el Espíritu Santo las puede hacer. Ahora, si yo le preguntara a ustedes acá, también, ¿en qué momento exacto perdonó Esaú a Jacob? Si le preguntaron eso, ustedes estarían pensando, ¿en qué momento fue? ¿En qué momento fue que realmente el Señor cambió el corazón de Esaú para que Esaú perdonara a Jacob? ¿Saben qué momento? En la misma noche que Jacob también decidió perdonar a Esaú, cuando tuvo el encuentro con el ángel. Ahí dijo Jacob, mi alma ha sido librada. Y seguramente ahí también el Señor procesó el corazón de Esaú y se pudo arreglar esa amistad, esa hermandad. Eran hermanos. Y Esaú había jurado matarlo. Entonces algunos quieren perdonar sin tener un encuentro con Dios. No, necesitamos un encuentro con Dios para poder perdonar. Necesitamos el corazón de Dios para poder perdonar. El primer cristiano que murió, el primer cristiano martirizado, Esteban, mientras lo estaban apedreando, en Hechos capítulo 8, Esteban mirando al cielo, mientras lo estaban apedreando, Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta a ellos ese pecado. Dios mío, ¿quién nos puede dar un corazón así? La psicología, el pilate, la yoga, la meditación trascendental, no. Solo Cristo puede dar un corazón así. Y nos salimos de la Biblia, pudiese pasar toda la mañana contando la historia. Misioneros asesinados que en su momento se pudieron defender. Y misioneros prefirieron morir antes de hacerle daño a un prójimo. Porque el resultado, cuando destronamos la falta de perdón sobre nuestros corazones, hermanos, nos volvemos pero tan benevolentes, como dice la palabra, nos volvemos tan benignos. No queremos el mal a otro. No queremos el mal a otros. Siempre estamos procurando hacer las cosas bien. No queremos ofender al otro, no queremos dañar al otro. Hay un corazón pero que se vuelve tan benigno, en contraposición con ese corazón maligno que le damos de nuestra naturaleza caída. Cristo lo cambió. Amén. Corazón benigno. En resumen, tenemos que destronar finalmente la falta de perdón de nuestras vidas para que seamos libres. Amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo y luego nos quedamos un poco más. Nos quedamos en la presencia del Señor, nos quedamos hablando con el Señor. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque en esta mañana nos has hablado y nos has hablado claramente, Señor. No hay nada que podamos decir que no hemos entendido en esta mañana de la necesidad de definitivamente destronar la falta de perdón de nuestras vidas. No queremos ser más malignos, queremos ser benignos. Queremos ser de los que perdonan infinitamente todas las veces que fuera necesaria. Porque ese es el corazón de Cristo. Es el corazón de nuestro Salvador. Que no miró rostro, no miró color, no miró estatura, no miró nada. Y decidió venir a morir por cada uno de nosotros para salvar a todo aquel que en Él creyere. Señor, danos un corazón perdonador en esta mañana. Danos un corazón que no se limite a perdonar, que no se llene de amargura, que no se llene de las obras de la carne, pero que tampoco no se prive del perdón tuyo, del perdón de Dios, por no querer perdonar a un prójimo. Enséñanos, Señor, porque esto no es fácil en la carne. De hecho, la carne no va a cooperar para esto. Necesitamos totalmente tu Espíritu Santo para de aquí en adelante vivir con un corazón manso, con un corazón dispuesto siempre a perdonar y sobre todo con un corazón benigno, un corazón como la de Cristo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Despedimos aquí en vivo y quisiera, hermanos, que termináramos en esta